a Apocalipsis, así es que tome, si trae su Biblia, busque Apocalipsis capítulo 9, ahí donde nos quedamos, para ver el capítulo 9. Déjenme ver un poquito porque a lo mejor para que los hermanos no. Ahí está. Y vamos a ver el capítulo 9. Básicamente comenzamos viendo hace un par de semanas el séptimo sello que tiene 7 trompetas. Entonces hace 3 semanas ya descansamos de Apocalipsis, vimos las primeras 4, ¿verdad? Y luego hoy vamos a ver la 5ª trompeta y la 6ª trompeta, según se encuentra ahí en el versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis. Dice: el 5º ángel tocó la trompeta, ¿verdad? Entonces el capítulo 9 habla de la 5ª trompeta, y luego allá en el versículo 13 dice: y el 6º ángel tocó la trompeta, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de estos dos toques de trompeta. Vamos a descansar de Apocalipsis, de evangelismo, y vamos a ir a este capítulo. Ahora, ¿qué es lo que vimos en los días pasados? Miren, en el último estudio vimos la apertura del séptimo sello, que es donde comienza en el capítulo 8. 7 ángeles van a sonar 7 trompetas, ¿verdad? Lo que menciona el capítulo anterior. Y entonces estuvimos viendo las primeras 4 que se mencionan ahí en el capítulo 8. Pero lo que vamos a ver ahora entonces está en el capítulo 9, que es la 5ª y la 6ª trompeta. Entonces hablamos de estas plagas que se mencionan allá en el capítulo 8, versículo 6 en adelante. Y entonces ahora entramos en otras que suenan un poquito complicadas. Pero ¿qué quiere decir? Mire, versículo 1 y versículo 2. Dice: el 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Okay? Entonces algunos le llaman la plaga de las langostas. ¿Okay? Algunos es como le titulan. Pero miren, el versículo menciona que dice Juan: al tocar la trompeta yo vi una estrella que cayó del cielo. ¿Okay? Y entonces el cuestionamiento de esta estrella o de esta declaración es: ¿quién es la estrella? Pues la palabra que traduce estrella en el original, ¿verdad? En el original es la misma que se usa para traducir ángel. ¿Okay? Ahora, no es una estrella como cuando usted está ahí con su esposa en una noche romántica viendo hacia el cielo y ¡fum!, como que cae una estrella, ¿verdad? Yo no sé, nadie ni siquiera sonrió, me imagino que no lo hacen entonces, ¿verdad? Entonces, pero ha visto esas estrellas que dice: ahí está, y esto. Entonces, aquí es una estrella. La estrella se usa también para designar un ser inteligente en el capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Entonces, la estrella, por lo que dice aquí, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces esa declaración nos ayuda, nos da un poco de luz para decir: la estrella es un ser inteligente, ¿verdad? La estrella representa una criatura, un ser creado al que se le dio cierta autoridad, porque se le dio la llave del pozo del abismo, y esta acción de otorgarle una llave para tener acceso a algo representa o quiere decir autoridad. Entonces, esta estrella es un ser al que se le dio cierta autoridad. ¿Okay? Ahora, esta estrella, y no vamos a discutir mucho, es Satanás echado fuera del cielo. Hay muchas, tanto Ezequiel como Isaías nos cuentan la historia de cómo Satanás cayó del cielo. Ahora, el texto, versículo 2 dice: y abrió el pozo del abismo. Y esto, cuando comienza a leer el resto del capítulo, la cosa se pone complicada. Si usted va a estar en ese tiempo, pero si no va a estar, es una buena información para conocer. Cristo mencionó a Satanás habiendo caído del cielo. Si trae su Biblia,
dijo el hermano el domingo, vamos a ojearla, ¿verdad? Lucas 10:18. Entonces, note, versículo 2, abrió el pozo del abismo, se le dio, mientras alguien lo busca, que lo leemos, dice, se le dio la llave y abrió el pozo del abismo. En un momento vemos del abismo. Y subió humo del pozo. ¿Okay? ¿Qué dice Lucas 10:18? Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Okay. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo no sé si usted ha visto estas estrellas. Ya les dije, cuando usted está en una noche romántica con su esposo, su esposa, y ve las estrellas que... ¿verdad? Y él dice, el Señor dice que él vio a Satanás caer. Ahora recuerde que el Señor es eterno y está en el cielo antes de estar en la tierra. Si Cristo no está en el cielo, está en la tierra. Si no está en la tierra, está en el cielo. ¿Okay? En Job 38:4-7, los ángeles son llamados estrellas. ¿Okay? También se les llama estrellas a los ángeles. Ahora, se le dio la llave del pozo del abismo, lo que significa que no la tenía antes. ¿Okay? Es muy sencillo. Pero ¿cuál pozo? Y aquí es donde comenzamos a hacernos algunas preguntas. ¿A qué pozo se refiere? ¿Dónde está el abismo? Bueno, cae del cielo. ¿Y qué es el pozo del abismo? Obviamente, si cae del cielo, se le da la llave y está en la tierra, entonces la respuesta más sencilla o simple es que está en el centro de la tierra. ¿Okay? Entonces, yo sé que algunos dicen, bueno, si perforamos la tierra así para ir a salir a China, lo vamos a encontrar. Bueno, el hombre no ha tenido todavía la capacidad para hacer tal exploración, pero obviamente está en la tierra. La afirmación primera es esa, ¿ok? Ahora, abismo significa profundidad insondable, que eso es lo que significa abismo. Entonces, de ahí es donde llegamos a la conclusión que lo que algunos mencionan, el abismo está en el centro de la tierra. ¿Okay? Ahora, el asunto es mire, en ese momento se le da la llave. Ahora, Satanás tiene el acceso para abrir ese abismo. ¿Okay? El pozo del abismo es un lugar temporal. ¿Alguien quiere leer Judas 6? De detención de ángeles malos. ¿Verdad? Alguien me preguntaba la semana pasada qué eran los ángeles. Y estaba platicando y diciendo, bueno, es que hay ángeles malos y ángeles buenos. Pero los ángeles malos nosotros les llamamos demonios. Pero en términos generales son ángeles caídos. ¿Qué dice Judas 6? Nomás tiene un capítulo. Ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok, los ha guardado en oscuridad. Entonces, ese pozo del abismo es un lugar temporal de detención a los ángeles. ¿Por qué razón? Porque los demonios, entonces, están determinados. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba en su ministerio y se encontró con un endemoniado, le dijo, ¿vienes para destruirnos? Es decir, o sea, en este momento los demonios, unos están ahí en el abismo y otros andan sueltos. Ya han llegado hasta Manflasen, Pittsburgh, Long Beach y todos lados, porque están aquí. ¿Okay? Esa es la realidad. Pero hay unos, como dice Judas, el libro de Judas, están temporalmente guardados. Pero en este tiempo de esta trompeta, ¿okay? La Biblia dice, como Satanás que cayó tiene la llave para abrirlos, entonces en ese momento va a haber una salida, van a salir del abismo. Es la mala noticia, versículo 3. Y del humo salieron langostas. Entonces abrió, versículo 2. ¿Okay? Y luego subió humo. Y se oscureció el sol y el aire. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder. ¿Okay? Poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, lo interesante es que la descripción que vamos a ver en un momento, la idea primaria, es decir, pues van a ser estos seres que van a venir. No, si están en el abismo y son ángeles caídos,
son espíritus. ¿Okay? Pero hay una descripción que viene más adelante, en un momento lo vemos. Del humo salen langostas. Ahora, en este momento, normalmente las langostas terminan con la vegetación, ¿cierto? Eso es lo que hacen. Las langostas se comen la vegetación. Bueno, seguimos leyendo y dice, se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿Ok? Versículo 5. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de descifrar un poquito de estas palabras. Normalmente las langostas terminan con la vegetación. Ahora dice, estas langostas no van a ir por la vegetación. ¿Ok? No dañarán la vegetación, pero tampoco matarán a las personas. ¿Ok? Es interesante que dice que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora la pregunta es, ¿alguno de ustedes que ha sido picado por un escorpión? ¿La hermana? ¿O el que se parece al escorpión, qué es? El alacrán. El alacrán es familiar del escorpión. ¿Ok? Entonces, ahora, el piquete de un escorpión o un alacrán, ¿cómo se siente, hermano? ¿Se acuerdan? Un ardor y dolor que le dura bastante rato. Ok. Normalmente. Y uno quiere como una quemada. Exactamente, ok. Solo va a dañar a los no sellados. ¿Por qué quiero mencionar esto? Mira, esto es lo interesante. La picadura de un escorpión o de un alacrán, a mí me picaron 2. Viví en un área donde había mucho alacrán y me picaron 2. Y eso es la sensación que le da. A mí no se muere a menos que dicen que a menos que tenga alergia o que sea muy venenoso, pero la picadura de alacrán, gracias hermana, es una vez que le pica, el veneno empieza a recorrer la sangre y se siente un tipo de quemadura por dentro, y ese dolor o esa sensación no se le quita en un día o en una hora. Eso le puede durar, dependiendo, 2 o 3 semanas. Ahora, si te pones el antídoto, evita que algunos son demasiado venenosos, pero la picazón, la quemazón te queda ahí. A mí me picó en esta mano, porque agarré algo y la agarré en mi ropa y estaba en la ropa, entonces me picó en un dedo, también la mano, ok, y entonces comencé a sentir conforme iba avanzando y cuando me pusieron el antídoto llegó hasta aquí, que por 2 semanas esto estaba como, yo me sentía como que estaba quemado por 2 semanas, porque era un alacrán fuerte, por eso me tuvieron que poner el antídoto. No me morí por estar aquí, ¿verdad? Pero aunque me pusieron el antídoto, que supuestamente para prevenir que me muriera, la quemazón duró por como 2 o 3 semanas, y es como si está quemado, le cae agua, lo que sea, no arde, pero por dentro hay un tipo de sensación de quemado, de dolor de quemado. Y algunos escritores dicen, porque cuando hablamos del infierno, los que niegan la existencia del infierno, dicen, nosotros creemos en el infierno, pero batallamos para entender cómo nosotros conocemos el fuego, y el fuego consume, ¿cierto? Si usted echa agua al fuego, o usted se va al fuego, se quema y se consume y se hace cenizas. Pero dicen, ¿cómo es el infierno? Y va a estar eternamente en el infierno. ¿Cómo es eso? Aquí hay una pequeña idea, ¿cómo va a suceder? Porque dice que ¿por cuánto tiempo van a estar atormentados? 5 meses. Por las langostas estas, por 5 meses van a estar atormentados. Y ellos se van a querer morir, porque el dolor va a ser terrible y no van a poder morir. No, es lo que enseña, ¿no? Dice
van a buscar la muerte, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Porque la idea es causar, es la ira de Dios sobre el ser. Ahora, aquí dice claramente, los no sellados por Dios. Dios pone protección sobre los sellados. Ahora, eso usted ya lo sabe, porque nosotros somos sellados y Dios tiene protección sobre los sellados. Algunas veces la gente pregunta, ¿y qué hay de diferente? Hombre, si uno es cristiano o no es cristiano. Los no sellados sufren el tormento de las langostas. Bueno, ¿y eso a qué nos sirve esa enseñanza hoy en día, pastor? Los sellados tienen el privilegio de ser protegidos en la trompeta. Los sellados hoy en día tienen el privilegio de Dios, la bendición de Dios, de ser protegidos. Ahora, eso no es para que vaya a ser un israelita creído, pero para que vaya a ser un cristiano agradecido, porque Dios desde este momento ya nos está protegiendo. Ahora, será por un tiempo limitado, ¿ok? Será por un tiempo limitado. Las malas noticias es que en esta apertura los demonios son liberados. Estas criaturas son espirituales porque son demonios, pero ya están en este momento también. Pero parece que este es un tipo de demonios que Dios va a reservar ahí para ese momento. Pero recuerde, son millares y millares de demonios. Tendrán autoridad como los escorpiones para herir a los humanos, ya lo mencionaba. Tienen limitaciones en lo que pueden hacer. Y esta es una de las buenas noticias que leemos acá. El sello de Dios sobre su pueblo les protege de este tormento. Bueno, ya mencionaba algo de eso. Ahora miren, algunas conclusiones prácticas rápidamente, porque la hermana va a tocarnos el timbre. Solo hay dos clases de demonios en este momento, ¿ok? Unos andan libres y otros están confinados, guardados, ¿ok? Ahora, partimos de la premisa que mencionaba al principio. Los demonios son ángeles caídos, ¿ok? Pero también hay ángeles de Dios que están a favor de los escogidos, ¿ok? Pero cuando hablamos de los demonios, entonces hay unos que están libres y están buscando dónde refugiarse, meterse, según lo menciona primero los Corintios. Pero también hay unos que están confinados, que Dios tiene reservados para ocasiones como esta, ¿ok? Ahora, el cielo está, la otra conclusión de estos versículos es que el cielo está en control. Esta es la buena noticia. Si no se acuerda de todo lo que vemos hoy, acuérdese de eso. Dios está en control, ¿ok? Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Esa es la bendición que tenemos y que debemos tener, la esperanza que tenemos en Dios. Satanás no tiene autoridad para hacer lo que quiere. Por eso leemos en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 que dice que hay algo que al momento lo detiene, y eso habla del poder de Dios para controlar todo todavía. Que existe un abismo, otra conclusión, donde habitan demonios también, y ahí están algunos textos, no los vamos a leer, ya leímos unos. También es verdad, hermanos, ¿ok? ¿Verdad? El hecho de repasar estos conceptos, hermanos, a veces nos hace pensar, algunos cristianos van por la vida desobligados, irresponsables y con una vida espiritual que da pena, porque no reconocen el tremendo peligro en que nos encontramos. La descripción que hace el pasaje es algo parecido a esto, hermanos, pero no lo van a ver porque son espíritus, ¿ok? Porque ahí sigue en el versículo 7, el aspecto de las langostas es semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían las colas de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, según la descripción que hace,
Algunos han creado algunas de estas imágenes y dicen, así se van a ver, pero no se van a ver porque son espíritus, ¿okay? Pero la descripción que hace, y usted dice, ay hermano, ¿y qué tal si se van a ver así? Pues si Dios decide que se vean así, pues ni modo, es su decisión, pero son seres espirituales. El punto, la descripción que hace, habla más de que no va a ser algo como los hombres, los seres humanos van a poder huir. No, lo que significa es esto: poseen la rapidez del caballo, la sagacidad del hombre, el atractivo de la mujer, la fuerza del león, la voracidad de la langosta y el veneno del escorpión. Es decir, en el mundo cuando eso pase, no es como, pues yo me voy a hacer ¿cómo le llaman? Un subterráneo y me voy a encerrar y no me van a encontrar. No pasa así, porque acuérdense, son espíritus. Difícilmente el autor sagrado podría imaginar otro ser más dañino y aterrador que el que aquí nos presenta. Entonces el concepto de la langosta cambia completamente. Ahora, pero nada más no van a matar a nadie. Según lo que dice el texto, las personas que van a sufrir van a querer morir, pero no se va a poder. ¿Okay? No se va a poder. Eso es lo que enseña en el versículo 3. ¿Okay? La muerte huirá de ellos. ¿Okay? La muerte va a huir de ellos. Tremendo, ¿no? Ahora, aquí está, mire, el que los dirige, por eso es obviamente, se llama Abadón, Apolión en griego, significa exterminador o destructor. Ahora es el mismo Satanás o algún otro líder del demonio, de los demonios de alto mando, en la jerarquía de los demonios. ¿Okay? Y la buena noticia, aquí espero que lo puede ver, Dios sigue en control, aún en ese tiempo. ¿Okay? Pero no queremos estar ahí, ya hemos dicho al principio, viene el arrebatamiento y Dios nos lleva con él. Sin embargo, al recordar Satanás y los nombres y el abismo y todo, sí nos debe hacer pensar a nosotros los creyentes que Satanás es real y los espíritus están sueltos y tienen la intención de dañar nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Entonces usted dice, bueno, pero si esto es durante la tribulación y usted cree, lo que yo enseño es que no vamos a estar, que vamos a ser arrebatados antes, dice, ¿qué nos hace? ¿Cuál es la meditación, hermano? Pues la meditación es que no esos demonios, pero otros están sueltos ahora y no podemos bajar la guardia ni descuidar nuestra vida espiritual. Y esa es la parte que nosotros hemos entrado como iglesia del siglo XXI en una pasividad sorprendente. De verdad, la gente creyentes, hablando de creyentes, hemos entrado en una pasividad que hombre, es sorprendente cómo nos hemos descuidado. La idea general que manejan algunos es que en este periodo de la pandemia muchos se han enfriado y se han alejado del Señor, pensando como, no pasa nada. Y así pasa, el diablo sigue buscando a quien devorar. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer esa realidad y tener una preparación espiritual lo mejor posible para enfrentar lo que viene mañana, lo que viene al rato, porque ya dijimos, hay dos tipos de demonios, hermanos: los que están libres y los que están en cautividad, nada más. Nuestro problema ahora no es con los que están en cautividad, es con los que están libres, ¿okay? Y no importa dónde vive usted, ellos van a llegar hasta allá, ellos van a llegar hasta ahí o hasta donde estamos. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Sí tenemos tiempo, yo espero. ¿No? Hermano, sí, pues tenemos que estar siempre conscientes de Efesios 6, de la armadura de Dios y estar siempre teniendo eso en mente. Tenemos que levantarnos, darle gracias a Dios y ponerle la armadura. Amén. Porque es una guerra espiritual todos los días. Correcto, gracias. Ya, esa es una de las cosas, de las conclusiones que deberíamos sacar aquí, en eso. Okay. Pastor, yo quería decir algo porque a veces se enseña o lo malinterpretan o lo agarra uno a su favor, porque a veces dice uno,
pues ya soy del Señor y ya nada, el diablo no me toca. Pero él siempre anda buscando algo, ¿verdad? Si se descuida, pues ahí está, uno le abre puertas. Claro que estamos, cuando estamos, simplemente como estamos en el círculo de Dios, la perfección, pero cuando ya abandonamos, nos enfriamos y vamos abriendo puertas. Ahora usted dice que son seres espirituales desde la casa, pues están en la iglesia, pues ellos buscan a alguien, no se le va a aparecer, yo soy el diablo, simplemente pues se le entra por un oído y hace que malos pensamientos, que hables mal, que cruces, que chismero, cualquier cosa. Es un espíritu que viene, pues claro, ¿verdad? Él dice que sus días están contados y él anda buscando todavía a quien destruir, a usar a uno mismo, incluso a usar a un cristiano para poder hacer mal a un matrimonio, a un líder, yo que sé, una iglesia, pero es lo que anda haciendo siempre. Entonces, no quería comentar eso. Gracias, hermano. Y esa era una de las cosas que por eso decía que si cuando estaba estudiando y estaba reflexionando sobre el tema, y yo pensaba, una cosa práctica que uno puede ver, aunque dice, yo no voy a estar, o espero que no voy a estar, porque tengo fe que vamos a ser arrebatados antes, pues, ¿qué me hace pensar? ¿Y qué me hace reflexionar? Bueno, en la realidad del enemigo de los cristianos. Ese es. Ahora, este es el primer, déjenme ver, el primer ay. Luego dice, el versículo 12, no sé lo que dice, el primer ay pasó. Y aquí viene aún dos ayes después de esto. Ahora, la idea de la palabra ay, el primer ay pasó. La idea de esa palabra es la primer calamidad pasó. Es decir, el sufrimiento que experimenta el ser humano. Ahora el siguiente viene, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta tocó, diciendo al sexto ángel, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así bien vició los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Y por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, pero por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres, está interesante, note, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esto es alarmante. El último versículo es alarmante. Ya llegamos ahí, antes de que se acabe el tiempo, hermanos. Pero hay una voz que instruye al ángel para soltar a los cuatro ángeles. ¿Okay? Ahora, estos no son los que se mencionaron previamente, que están en los 4 puntos cardinales. La voz, si no procede de Dios, porque Juan no dice eso, entonces debe ser de un ángel que tiene autoridad. ¿Okay? Y desata a los 4 ángeles, ¿okay?, que están junto al gran río Éufrates. Y estos ángeles no son los mismos de 7.1 que ya mencionamos, en otra ocasión. Dice en el 7.1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Bueno, estos no son esos ángeles, ¿okay? Estos son otros que fueron reservados. Ahora, noten lo que, vean el texto como dice, hermanos. ¿Ok? Desata a los 4 ángeles. ¿Ok? Desata a los 4 ángeles que están junto. Entonces, estos, otra vez, debemos, antes de determinar que es un ángel bueno, es un ángel malo, tenemos que leer lo que le llaman el contexto para determinar si es bueno o es malo. Obviamente, aquí ya vemos las consecuencias. El propósito de estos es matar a la tercera parte de la humanidad. Según los que ya murieron en los sellos anteriores,
probablemente en ese momento, si tomamos como referencia la población actual, que algunos dicen está entre 6 y 7 billones. Creo que se me acabó la pila. Yo creo que eso fue. Pero está bien. Aquí lo tengo. No sé por qué no traje esta, pero está bien. Ahora, ¿cuál es la población? Sí, todos saben cuál es la población actual, ¿verdad? 7 millones. 7 billones. 7 billones en el mundo. Right? O sea, 7 mil millones. Ahora, ya murieron varios con los sellos anteriores. Ya murieron varios, según lo que leímos previamente. Lo que significa es que, nomás basado en los números actuales, entonces los que van a morir como resultado en esta ocasión van a ser como 1 billón. Yo sé que la pregunta es, ¿y cómo se va a determinar eso? Bueno, recuerde, un propósito de la gran tribulación es Dios trayendo juicio sobre la humanidad. ¿Ok? Es decir, en este momento, muchos de ustedes, junto conmigo, nos preguntamos cuando pasa algo, ¿cómo es posible que pase eso? O aquello. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Cuántas veces usted ve las noticias y ve injusticias, muertes que no deberían suceder, personas que sufren que no deberían sufrir? Y uno dice, ¿a qué hora Dios va a hacer justicia? En la gran tribulación. Entonces ya viene la ira de Dios y trata con el hombre ahora sí. ¿Ok? Va a tratar con el hombre. Ahora, el tiempo, note lo que dice el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año. ¿Preparados por quién? A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dios, en su soberanía, como Dios decidió hacerlo, decide hacerlo. ¿Ok? Y entonces, el tiempo cronológicamente está a la mitad de la tribulación, es lo que creemos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estos ángeles de juicio conectados con el río Éufrates? ¿Alguien se acuerda en su lectura bíblica qué más conecta el río Éufrates en la Biblia? ¿Alguien recuerda algún evento que recuerde de la Biblia del río Éufrates? Ok. En Génesis 2, hermanos, ahí se menciona el río Éufrates, en el huerto. Y entonces ahí sucedió el primer pecado. ¿Okay? Pero hay otros eventos. El mismo Génesis 4, el primer asesinato, sucedió también ahí. Los hermanos Caín y Abel. La primera revuelta organizada contra Dios, Génesis capítulo 11, también, río Éufrates. La primera guerra de confederación, Génesis 14, de un grupo que se unió, Génesis 14, ¿quién quiere ver? ¿Se acuerda de Abraham? Río Éufrates. Y la primera dictadura, Génesis capítulo 10, río Éufrates. Y ahí, según dice el texto, hay 4 ángeles atados. Y al sonar la trompeta, la sexta trompeta, entonces son desatados. ¿Qué van a hacer ellos? Y yo sé que cuando uno lee esto dice, ¿cómo que van a matar? Porque eso es lo que dice el texto. Y dice Juan, y el número de los ejércitos, de los jinetes, 200 millones. Y yo oí su número. Y lo que pasa es que cuando él tiene esa visión, porque nota el versículo 17, y vi en visión. Okay. Entonces Juan quiere asegurarse que sus lectores recuerdan y aceptan. Primero recuerdan la veracidad, porque Juan dice yo lo vi, okay, y oí. Pero también Juan va a hacer una descripción de lo que él vio. Y es un ejército como el mundo nunca ha visto y viene del oriente. ¿Okay? Es nunca. Cada caballo parece ser controlado por un demonio. Volvemos otra vez a los demonios. Usted dice, pues son muchos entonces, hermano. ¿Ya?
millones y millones. ¿Okay? Esta es la descripción que hace Juan en el capítulo 9, versículo 17, hermanos. Es terrible la descripción que hace, ¿no? Una destrucción que va a hacer. Dice que tienen poder los caballos en su boca y en sus colas. Bueno, con tres cosas. Fuego, dice en el versículo 17, menciona, ¿no? Humo y azufre. Wow, con todo eso, con eso van a causar daño. Y esta es una imagen terrible, una imagen totalmente terrible. Ahora, vamos al versículo 20, porque lo que tenemos es una descripción terrible. Pero cuando llegamos al versículo 20, hermanos, tenemos una declaración también que es un poquito triste. Porque las langostas causan sufrimiento y la gente sufrió por 5 meses, tremendo. Y luego muere la tercera parte y luego dice, y los otros que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Si nosotros pensamos, cuando alguien pasa un tiempo difícil, eso va a ser suficiente para que se arrepienta, regrese a Dios. Guess what? No. Ya, no es cierto. No, algunas veces pasa. Aclaramos eso, ¿no? Algunas veces algunos los hace reaccionar. Pero lo que describe aquí es una dureza y rebeldía tremenda. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios. Wow. Porque hay algo que tenemos que recordar aquí. Toda obra de salvación, toda obra que lleva al arrepentimiento es obra de Dios. Es obra de Dios. Pero la dureza del corazón es tan fuerte que aunque sufrieron, vieron sufrimiento, vieron muerte, dijeron que no. Note, versículo 21 dice, ni se arrepintieron. Luego el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios. Es tremendo. La naturaleza, esto tiene que ver con la naturaleza del ser humano, la naturaleza humana. Es tremendo. Ya. Algunas veces la verdad de las cosas es que nosotros los seres humanos ni siquiera sabemos de qué somos capaces. ¿Se ha escuchado? Algunos manejan el concepto de que conócete a ti mismo y todas esas cosas, todas esas ondas, ¿verdad? Y la verdad es que algunas veces nosotros mismos nos desconocemos, porque el pecado ha dañado tanto nuestra vida que llegamos a tener un corazón duro. Algunas veces, como pastor, como creyente, uno dice, ay, pues es que no solamente en el tiempo de la gran tribulación, pero hoy en día la gente tiene un corazón muy duro. Dicen los creyentes. Okay. Y los pastores, en nuestras conversaciones a veces decimos, hombre, y los creyentes también tienen un corazón bien duro. No me vean así, no me vean como que no me van a invitar a cenar otra vez. Es la verdad. La dureza de corazón también sucede. Y el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas. Él dice a una iglesia, dice que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Se acuerdan de esta palabra? Y habla, es decir, si nosotros los creyentes descuidamos nuestra vida espiritual, nuestro andar con Cristo, podemos llegar a tener un corazón duro. Y por eso usted va a encontrarse. ¿Cuántos de ustedes han encontrado creyentes que están alejados, que usted quiere invitar de regreso y están peor que un incrédulo? Porque a veces el incrédulo dice, está bien, le acepta la invitación nomás porque ya no lo moleste tanto. Y a veces el creyente que está alejado tiene un corazón tan duro que dice, no, yo ya sé todo eso. Y uno dice, ¿y? Bueno, es dureza del corazón. Porque el corazón del ser humano puede llegar a endurecerse. Ahora, esta es una evidencia, dice, pero esos no eran creyentes, pastor. Ya, es verdad, estos no eran creyentes. Pero esto habla de la naturaleza del ser humano. Y nosotros podemos llegar a tener un corazón tan duro.
Desafortunadamente, yo he conocido amigos pastores que han llegado al endurecimiento, de su corazón también. ¿Ya? Entonces no hay una persona exenta de una actitud como estos de no, aunque vieron, no se arrepintieron. ¿Ya? Así es que debemos tener cuidado. Ok, hermano, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Hermano iba a decir algo? Sí, yo estuve en un seminario, he estado teniendo clases con un psicólogo que habla de la ansiedad y la depresión, y en uno de los comentarios que hizo en la clase fue de eso del pecado de la carne de uno. Dice, usted imagínese el pecado más horrendo que una persona ha cometido, el pecador más, una cosa tan horrible que ha hecho. Dice, usted y yo tenemos la capacidad de llegar a cometer ese mismo pecado, porque la carne uno no piensa, pero todos estamos en esa capacidad de poder llegar a eso. Correcto. Y luego dice la Biblia también que, ahorita que mencionó eso de que un cristiano, porque cuando uno se descuida, dice la Biblia que el postrer estado de la persona viene a ser peor cuando ya conoció. Okay, y se correcto. aleja. El postrero, se puede, si antes era malo, antes de venir a Cristo, y deja a Cristo, vuelve a ser 7 veces más malo de lo que ya era. Cierto. Algunos le decimos, hace una vacunación cristiana, ¿no? Y luego después lo quiere ganar y ya no, porque él está vacunado y resiste el cristianismo. Sí se A ver, puede. yo no sé si ustedes han conocido cristianos alejados que usted les quiere hablar de la Biblia y ellos le hablan más de la Biblia que usted les hable a ellos. Y descubre que, hombre, si este o esta sabe más de la Biblia que yo, pero su corazón tiene un problema. Y el diablo, en ese abismo y todo eso, esta descripción que hace el capítulo 9 de Apocalipsis es terrible. Y nosotros les digo, gracias Dios que no, tú dices que no vamos a estar ahí, eso es lo que yo creo, eso es lo que enseña la Biblia. Pero tenemos que regresar y pensar en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida como creyentes hoy. Porque yo no quiero ser parte de los apóstatas, de los que se apartan. Yo no quiero ser parte de los que endurecen su corazón. Que un día, dice Hebreos, probaron y luego se alejaron. Ese es un peligro tremendo. No estoy hablando de la pérdida de la salvación, estoy hablando de creyentes que se apartan. ¿Y qué dice usted? Pero yo no me voy a apartar. Sí, para apartarse tiene que estar en el camino. Entonces, si usted está en el camino, usted tiene el riesgo de apartarse. Ahora, ¿qué puedo hacer, pastor? Pues entonces, caminar con Dios, cultivar su vida espiritual, practicar las verdades de la palabra de Dios, seguir creyendo en Dios, como decíamos en los mensajes pasados, poner su mirada en las cosas de arriba y muchas otras cosas prácticas que usted y yo conocemos. Pero no es tanto lo que conocemos, sino de lo que conocemos practicamos. Usted va a conocer personas que dicen, wow, el hermano se ve que sabe de la Biblia. Pero lo que necesitamos ver es qué hacemos de la Biblia. Uno se siente bien cuando le dicen, no, se ve que usted sí sabe de la Biblia. A mí me lo han dicho. Y uno se emociona como, claro, hermano, pues yo estudié y todo. Pero lo que hace la diferencia en mi familia y en su familia, en mi iglesia, en nuestra iglesia, en la comunidad, es que la gente no vea escuche lo que yo sé, pero que vean en mi vida lo que yo he aprendido. Y no hay mejor defensa contra los ataques de Satanás que yo practicando lo que la Biblia enseña. No, olvídese. Mejor que cualquier cosa es practicando lo que enseña la Biblia. No, hermano, pero si yo le grito, en el nombre de Cristo, pues... No, pero si vives una vida terrible de pecado, grites lo que quieras, el diablo te va a hacer trizas. Pero yo le dije las palabras de que la sangre de Cristo, si vives una vida terrible, ¿se acuerdan en Hechos? Que el Espíritu les dijo, no, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Cristo, pero ¿tú quién eres?
Y salieron huyendo, ¿no? Porque el poder está en la palabra y la palabra a través del creyente. Y por eso podemos confiar en el Señor. Ok.